Capítulo 13. Los enchufes se expandieron lentamente hacia afuera con un silbido, a medida que los enchufes se movían, permitiendo que la armadura robótica construida a su alrededor avanzara libremente, perturbando o peor aún, dañando la ultra costosa maquinaria de supercomputación detrás de él. Ni siquiera necesitó agitar el dedo, ni siquiera en una mínima cantidad. En cambio, sus ojos se abrieron repentinamente, revelando el brillante fuego helado dentro de ellos, mientras la armadura entraba en acción, los cables construidos alrededor de su persona, uno que estaba directamente conectado a su médula espinal secundaria, brillando intensamente como energía cruda, no solo psíquica sino también. Un poder puro e indiferenciado fluyó a través de ellos, activando las otras funciones de la armadura. Una entidad menor habría pensado en el traje como una muleta, algo que solo debería usarse para una discapacidad. Una entidad menor también habría pensado que sería mejor confiar en el propio poder y habilidad, en lugar de en mejoras. Meoduo no era una entidad menor. Se levitó hacia arriba, sin importarle siquiera mostrar el más mínimo movimiento, mientras se teletransportaba. No había ninguna luz brillante que lo siguiera, no se registró ninguna interferencia electromagnética repentina en el equipo alrededor. Su teletransportación, si es que la habilidad podía llamarse así, era simplemente demasiado rápida, demasiado poderosa y demasiado efectiva para ser medida por estas máquinas rudimentarias. Y entonces apareció, justo en la base de mando, donde su compañero estaba sentado en las sombras, escuchando a hombres y mujeres menores informarle. Una mujer humana de cabello rubio se dirigía a su compañero, mientras un hombre enmascarado parado junto a él permanecía en silencio. «Entiendo lo que pides, Ariana», respondió el jefe. «Sin embargo, esto debe comenzar de inmediato. Jefe, incluso si lleváramos a cabo la fase 4, representaría un riesgo significativo para nuestros propios hombres y Pokémon. Podrían morir, eso es lo que hacen». La voz fría y sencilla de Meoduo, creada por su propio yo psíquico, inundó la cámara, mientras todos se giraban, y palidecían, naturalmente, viéndolo flotando allí mismo. Él sonrió. Se sentía bien saber que estos humanos conocían su lugar, incluso si entendían que él estaba trabajando con ellos. Meudos. El hombre en las sombras gritó. «Por favor, no se enfaden con ellos. Pierce, Ariana. Déjenos. Tengo algunos asuntos importantes que abordar ahora mismo». Los dos ejecutivos asintieron con la cabeza, antes de abandonar rápidamente la base de mando, casi de la misma manera que huyen las plagas, en presencia de su depredador natural. Al menos Giovanni comparte esas cualidades, a pesar de su condición de ser humano. Meudos. El jefe respondió desde las sombras. «Por favor, únete a mí». Meoduo simplemente levitó hacia el segundo piso, pasando por las patéticas criaturas oscuras que hacían guardia alrededor de la oficina de su compañero. Patético, se burló mentalmente, como si estas lamentables criaturas fueran capaces de resistir su ira, en caso de que la dirigiera hacia el equipo Rocket. «Giovanni te ha llamado», respondió la jefa lentamente, mientras los dos caminaban por el pasillo vacío, lejos de toda interferencia. Meoduo sonrió. La jerarquía dentro de los niveles del equipo Rocket lo divertía muchísimo. Toda la organización, aunque tenía más de 2 décadas, realmente había cobrado vida hace unos 3 años, con el objetivo de dar a conocer su presencia en todo canto. Antes de eso, había sido principalmente un grupo de grupos de investigación encubiertos que trabajaban para un astuto hombre de negocios, cuya ambición e inteligencia no tenían paralelo entre los hombres. Lionel Giovanni. Por supuesto, en aquel entonces Giovanni había financiado una cantidad significativa de capital para el proyecto Alpha, un proyecto que se suponía crearía el Pokémon más poderoso del mundo. O mejor dicho, eso era lo que parecía ser. Un proyecto que había terminado en llamas, con metal retorcido en el suelo, toda la isla envuelta en cenizas y humo, y un único superviviente, uno que algún día se convertiría en el alfa de todos. Hace 3 años. Todo el lugar estaba en ruinas. Las llamas abrasadoras consumían toda la fortaleza, los laboratorios subterráneos ahora no eran más que vidrios desgastados y pilares rotos, la maquinaria destruida, las vidas aniquiladas, y ahora, no había nada más. Un solo rayo de luz, un solo par de ojos brillantes, de un azul helado y todo, décadas de investigación fueron destruidas, aniquiladas y todo eso, por un solo error. Meoduo miró sus propias manos. Toda esta devastación había sido causada nada más que por un par de pensamientos, deseos y emociones. Luego otra vez, como le había dicho el hombre de blanco. Era el Pokémon más poderoso del mundo.
Tenía ataduras, pero ahora soy libre. Y entonces lo vio. Caminando hacia él, un hombre, con ese gran artilugio mecánico con alas detrás de él. Un helicóptero, se dio cuenta, como información que había absorbido del hombre de blanco, la mente del Dr. Franklin se elevó para llenar los espacios en blanco. Se preguntó por qué este humano venía hacia él. No era como si fuera a ser cualquier, diferente. Sí. Él es diferente. El humano se paró frente a él. No había rastro de miedo en los ojos del hombre. Era casi como si, el miedo y el dolor fueran conceptos abstractos para él. Tal como yo. Meuduo se dijo a sí mismo. Veo que su experimento tuvo éxito. El hombre habló con voz rotunda. Consiguieron crear el Pokémon más versátil del mundo y querían convertirlo en una rata de laboratorio. Se burló al final. Meuduo sintió que sus percepciones se inclinaban al observar al hombre frente a él. Por supuesto, la entidad frente a él era humana, igual que aquellos que acababa de masacrar dentro del edificio blanco. Y, sin embargo, a este hombre parecía no importarle su propia vida. Era casi como esperaba. No, sabía que Meuduo no lo mataría. Al menos no hasta que hubiera dicho lo que pensaba. Meuduo sintió que su conciencia se expandía. Interesante, un empático. No sabía que los humanos tenían estas habilidades. Interesante. Un empático cuyos poderes se invierten sobre él mismo. Podía ver ahora. Este hombre, Giovanni, sacó el nombre de la mente del hombre. La mente del hombre se había retorcido, invertido su empatía en sí misma, desprovisto de emociones, sentimientos, miedos, dejando atrás solo la ambición. Interesante. Muy interesante. Mi nombre es Giovanni y soy alguien que puede ayudarte. ¿Ayúdame? Meuduo habló, usando su voz psíquica mejorada, mientras sentía un dejo de emoción, diversión, reconoció. Ayúdense unos a otros. El hombre, respondió Giovanni, mientras apartaba la mirada de él para mirar los montones de metal retorcido y hormigón ardiendo. Esas personas allí, solo estaban trabajando para crear, no para destruir o causar daño. ¿Por qué los mataste? Meuduo sintió un extraño impulso de terminar instantáneamente con la pequeña y lamentable vida del hombre, aunque solo fuera por el delito menor de interrogarlo. Una presa no tenía por qué cuestionar la moralidad del depredador. Moralidad. Reflexionó. Un concepto humano tan retorcido, subjetivo. Supongo que puedo seguirle la corriente. Aunque solo sea por entretenimiento. Él decidió. Yo no, los maté. Simplemente me molesté cuando me encontré despierto, atado a cuerdas, y ellos diciéndome, ordenándome que estuviera allí, como si fueran los creadores de mi destino. Los labios de Giovanni se curvaron. Ellos te crearon. Lo hicieron. Meuduo podría estar de acuerdo con eso. Inclinó ligeramente la cabeza. El Dr. Franklin era un ávido creyente en el lenguaje corporal. ¿Se supone que eso marca la diferencia? Silencio. No me gustaba estar atado con cuerdas, así que me liberé. Los humanos, especies bastante interesantes. Tenía curiosidad, quería saber cómo funcionaban. Pensé que era divertido. Los hombres de blanco se estaban riendo después de todo. El pauso. Me tomó absorber la mente de Franklin para darme cuenta de que, de hecho, estaban gritando. No había ni una pizca de expresión en el rostro de Giovanni. Meuduo se sintió decepcionado. Casi. Esa gente de ahí, Giovanni habló después de un tiempo eternamente largo. 8,759 segundos para ser exactos. Eran mis hombres. No puedo decir que fueran muy brillantes, pero sí inteligentes. Diversión. Meuduo lo sintió de nuevo. Pero no estaban mal. Giovanni lo miró. ¿Por qué los mataste? Una conversación con un humano. Fue surrealista. Interesante. Le seguiría la corriente. No existe nada malo. ¿Qué pasa con el bien? El bien y el mal son cuentos de hadas. Los humanos han evolucionado para otorgar un significado emocional a lo que no es más que una estrategia de supervivencia del animal de carga, condicionado a invertir la divinidad en utilidad. Pareces muy consciente de ti mismo y del mundo, a pesar de haber nacido ayer. Giovanni regresó. Meuduo sonrió para sus adentros. Otra emoción. Se sentía bien descubrirse a uno mismo poco a poco. Debería hacerlo de nuevo. Entiendo la forma en que piensa la especie humana. El Dr. Franklin fue extremadamente cooperativo en ese sentido. Conozco esas bestias volubles que adoras como leyendas, tratando de convertirme en una. Miró directamente al rostro del hombre, calibrando su reacción. Intentaste hacerte uno. Yo. Bueno, Giovanni no decepcionó.
Esa era la misión. Crear una leyenda. Vivo más allá de tu misión. Veo más allá de esas pequeñas ambiciones de la especie humana. ¿Y qué ves? Meuduo volvió a sonreír. Lo bueno no es realmente bueno. El mal no es realmente malo. Los traseros no son realmente bonitos. Eres prisionero de tu propia carne. ¿Y no lo eres? No. ¿Por qué? Meuduo volvió a sonreír. Soy demasiado inteligente. Silencio. Me inclino a estar de acuerdo. Giovanni respondió con una finalidad mundana. El Dr. Franklin era un hombre de muchos talentos. Es bueno que su muerte no haya sido en vano. Tenemos a usted. Otro impulso de viviseccionar al hombre revoloteó dentro de la mente de Meuduo. Tengo una propuesta para ti. Los ojos de Meuduo brillaron con un fuego helado. ¿Es este el momento en que me dices que sabré mi propósito si te sigo? Los labios de Giovanni se curvaron. No soy un idiota. Eres incandescente. Sin embargo, podemos ayudarnos mutuamente. Interesante. Mi equipo pasó décadas intentando crear a ti. Y aquí estás, en persona. Si bien admito que duele ver a mis mejores investigadores masacrados de esa manera, se siente peor descubrir que la entidad más versátil del universo es un poco más que un incendio forestal. Quizás debería corregir su ignorancia. Meuduo pensó divertido. Fuiste creado, no para convertirte en el psíquico más poderoso, sino en el más versátil. Moldeado a partir del legendario Meu, alguien con el poder de convertirse en cualquier Pokémon, sin importar el tipo. Uno, que podría usar la explosión de fuego de Arcanine en uno. Por un lado, canaliza un cañón hidro de Blastoise desde el otro, mientras simultáneamente manejas un Draco Meteor de un Kingdra. El Pauso. Alguien que pudiera convertirse en una leyenda entre las leyendas. Ese era el objetivo. Meuduo cerró los ojos y comenzó a analizarse a sí mismo. Interesante. No sabía que podía hacer eso. Su constitución misma parecía estar hecha de células mutantes que podían transformarse en cualquier tipo que quisiera. Sin embargo, no podía mutarlos a voluntad. ¡Qué molestia! Al parecer, incluso él también tenía límites. Sabes que estoy diciendo la verdad. Respondió Giovanni. Tienes tus poderes psíquicos disponibles como la versión predeterminada de tu constitución genética. Con la ayuda de mi organización, podrás aprender cómo mutar tus células a voluntad, aunque el progreso, obviamente, será lento. Meuduo amplió aún más su conciencia. El hombre, Giovanni, en efecto estaba diciendo la verdad. O al menos, creía que lo que decía era verdad. He invertido mucha investigación y dinero en usted. Si acepta mi propuesta, le permitiría a mi equipo continuar su investigación y, al mismo tiempo, le permitiría a usted una mejor y más rápida comprensión de sus propios poderes. Eso es todo lo que ofrezco. Y si decido negarlo, no puedo detenerte. Giovanni confesó libremente. Si pudiera, no estaríamos teniendo esta conversación. Interesante. De vuelta al presente. Después de ese evento, Meuduo observó lentamente la metamorfosis del equipo Rocket de una organización de investigación privada a un servicio militante real, trabajando encubierto para impulsar su investigación. Sin embargo, toda organización notoria necesitaba una cabeza, un rostro que la dirigiera, un rostro que todos los agentes respetaran, un rostro que asumiera la culpa si las cosas salían mal. Pero Giovanni, el líder del gimnasio Viridian, era un hombre de negocios. No podía permitirse el lujo de ser la cara del diablo. Después de todo, ¿de qué otra manera podría disfrutar de una negación plausible cuando llegara el momento? Y sin embargo, necesitaba al diablo. Y así, creó uno. El que llamaban jefe. Un hombre sentado en la sombra, con un persa a sus pies. Un hombre, o más bien un puesto, que hasta la fecha estaba ocupado por dos personas. El primero fue un hombre llamado Magnussen, y después de su matanza, un hombre llamado Archer. Para todos los efectos, Giovanni siguió siendo el líder del gimnasio Viridian, el que, aparentemente, fue engañado por Meuduo y el jefe del equipo Rocket para que siguiera sus órdenes, en caso de que el equipo Rocket fuera derrotado por alguna eventualidad grave. Pragmatismo. Era una buena habilidad tenerla. Meuduo ciertamente podría ver las ventajas de tenerlo. ¿Dónde está?, preguntó finalmente. En la oficina de su gimnasio. Sin más demora, Meuduo desapareció.
El Viridian Gym tenía un diseño mucho más utilitario que los otros gimnasios de Kanto. Excepto por un par de elegantes pilares en los corredores exteriores, el interior era bastante simple y directo, con un enorme campo de batalla basado en rocas, lo que permitía a los Pokémon de tipo terrestre mucho espacio para mostrar su destreza. Mewtwo apareció silenciosamente frente a la oficina del líder del gimnasio, con los ojos aún cerrados, los movimientos de su cuerpo mínimos, flotando a un pie del suelo. Mewdos. La voz tranquila y serena de Giovanni lo invitó a pasar. Hay algo de lo que quería hablarte. Podría ser interesante para ti. No hubo reacción por parte de la criatura, excepto la lenta levitación mientras flotaba hacia la habitación. La pantalla cobró vida, mostrando el rostro de un joven adolescente, con una gorra de la Liga Pokémon en la cabeza. Este es Ash Ketchum. Aparentemente es el nuevo stock caliente de Lance. Silencio. 15. Apenas un par de meses después de entrenar. Tiene 3 pseudo legendarios a su mando. Mewtwo supuso que debería poner los ojos en blanco. Tal vez lo hubiera hecho, si no fuera por el hecho de que toda la terrible experiencia simplemente no valió la pena. Pseudo legendarios, un término creado por el mito y aceptado por el mundo humano. Una versión debilitada de los semidioses. Fue casi un insulto. Casi. Tiene mucho potencial. Giovanni continuó. Y aparentemente, es propiedad de uno de los Charmanders que se extravió del laboratorio de investigación cerca de la cueva Cerulean. Silencio. Es uno de los supervivientes del ataque de St. Anne. Aparentemente, hizo algo importante allí para ser considerado asociado honorario de la liga. Por supuesto que lo hizo. Mewtwo no podía comprender cómo un humano tenía la capacidad de invocar a una criatura mítica como esa. Por otra parte, Ash Ketchum tenía potencial. Mewtwo ya lo sabía. El niño no debe ser asesinado. Mewtwo inclinó la cabeza. Las palabras de Giovanni lo sorprendieron. Una rareza. Por primera vez en más de una década, Lance ha compartido información clasificada entre los líderes del gimnasio de esta manera, y nos mencionó a este chico. Entonces, reflexionó Mewtwo. El campeón cuelga un trozo de carne para comprobar si hay un lobo entre sus ovejas. Aparte del hecho de que hacer que lo maten atraerá una atención indebida, simplemente no puedo tolerar la muerte inútil de un individuo claramente talentoso como él. Quiere la lealtad de Ash Ketchum. Mewtwo tradujo, un destello de diversión pasó rápidamente por su conciencia. ¿No deberías contárselo al jefe? Mewtwo ofreció. La información no permanecerá segura. Si estoy en lo cierto, entonces, con el tiempo, Ash Ketchum podría ser un reemplazo adecuado para el puesto que una vez deseé para Silver. Ah. Plata. El engendro rebelde de Giovanni. En verdad, había sido un espécimen bastante entretenido. Él es, después de todo, mi hijastro. Mewtwo se sintió sorprendido. Esto, incluso alguien como él, no lo había visto venir. Delia Ketchum, su madre, era mi esposa, antes de que ella me abandonara. Respondió Giovanni. Es una cosa del pasado que aún no he olvidado. Él miró hacia arriba. Necesito a Ash Ketchum para sobrevivir. ¿Y qué pasa si comienza a crear problemas innecesarios? Giovanni hizo una pausa. Si es realmente tan grave, entonces tendremos que actuar apropiadamente. Mientras tanto en Pueblo Paleta. Cenizo. Despierta. Delia Ketchum abrió de par en par las ventanas de la habitación de Ash, permitiendo que la brillante luz del sol entrara en la habitación sin filtrar, ante el gemido indignado de cierto entrenador de cabello negro azabache. 5 minutos más. Miró a su hijo, que había escondido su rostro debajo de la almohada para bloquear la luz intensa y sin filtro. Junto a él, tumbada en la cama, estaban Inetales, con la mitad de sus relucientes colas actuando como una cobertura para Ash. No podía creer que hubieran pasado 4 días desde su regreso de Owen. El primer día lo pasó en medio de toda la emoción y la batalla entre él y Gary, después de lo cual, su hijo se fue a caminar y no regresó a casa hasta mucho más tarde. Algo en su rostro había detenido a Delia en su deseo de preguntar dónde había estado y qué había estado haciendo. Al día siguiente, casi había obligado a Ash a hablar sobre sus viajes durante los últimos 3 meses. Todo lo que había oído la había horrorizado literalmente. Después de que él, por muy reticente que fuera, vomitara los sangrientos detalles de su aventura, ella se quedó quieta durante 5 minutos completos, aunque considerando cómo su hijo había ido retrocediendo lentamente con cada minuto que pasaba, parte de las emociones que sentía había estado sintiendo en su interior se había proyectado sin saberlo en su rostro.
Ash apenas había logrado salir de la habitación cuando ella lo golpeó con fuerza. En la cabeza. Con su cucharón. Y luego, la furia desenfrenada desapareció, reemplazada por lágrimas de preocupación, miedo, esperanza y felicidad de que, a pesar de lo que había pasado, su hijo todavía estaba a salvo y fuerte, y de nuevo en sus brazos. Ella había llorado. Por horas. Su hijo había estado a escasos centímetros de su muerte prematura, no una, sino varias veces, todas ellas dentro del tiempo que había pasado en Oren. Lo sorprendente fue que 3 de los miembros actuales de su equipo fueran progenitores de tales eventos. Delia no sabía si reír o llorar. Y ahora, comenzaría su viaje de nuevo, viajando por las tierras de Kanto, adquiriendo más insignias, capturando más Pokémon, para poder ganar la Liga Índigo. Ah, y estaba esta persona Shirona, que parecía extremadamente interesante. Si bien Ash había sido muy reservado al responder preguntas sobre ella, un comportamiento bastante contradictorio considerando que pasó casi un mes en su presencia, Delia se preguntó si su hijo finalmente se había interesado en una chica. Por otra parte, considerando lo introvertido que había sido su bebé durante la mayor parte de su joven vida, era a la vez estimulante y alucinante. Delia sonrió. El profesor Oak me dijo que quería que lo conocieras lo antes posible. Tenía algunas noticias sobre tu Pokémon. ¿Qué noticias? Ash se enderezó, olvidando su sueño. Se había levantado tan abruptamente que casi empujó a Aoi fuera de la cama, para consternación del zorro. Su madre se rió de sus payasadas. Nunca cambiarás, ¿verdad? ¿En serio? ¿Qué dijo? Repitió Ash. Delia se encogió de hombros. No lo sé. Solo me dijo que te dijera que necesita hablar contigo. Él también se irá de la ciudad hoy, así que es mejor que te reúnas con él lo más rápido que puedas. ¿Eh? ¿A dónde va? Se preguntó Ash, frotándose los ojos. Kalos. Respondió Delia. Para conocer al profesor Sycamore. Después de todo, Augustine Sycamore es un experto en Mega Evolución allí. ¿También conoces la Mega Evolución? Ash preguntó, boquiabierto. Delia simplemente arqueó una ceja. Correcto. Asistente y todo. Murmuró en voz baja, antes de volver a mirarla. ¿Cuándo se va? Delia levantó la vista, tratando de recordar. Creo, tal vez a las 11. ¿Eh? ¿11? Miró el reloj. Oh, mierda. Ya son las 9. Tengo que darme prisa. Literalmente saltó de la cama, para gran grito de Aoi cuando sus colas se enredaron con las sábanas. Dejó escapar un chillido enojado, frustrada por las payasadas de su entrenador. Delia se rió. Lo siento, Aoi. Te ayudaré. Media hora más tarde, se vio a Ash Ketchum corriendo por el carril principal de la colonia residencial, justo hacia el sendero estrecho y cubierto de hierba que conducía directamente a Oaks Ranch, sabiendo muy bien que el profesor estaría allí. Literalmente saltó las puertas a lo largo de la periferia este, pasó corriendo por los laboratorios hasta que estuvo allí, jadeando y de rodillas, frente a la puerta principal. La puerta se abrió y salió Samuel Oak, vestido bastante formalmente. Oh, ¿eres tú, Ash? Así que estás aquí. Bien, hay algunas cosas de las que necesitaba hablar contigo antes de irme. Ash asintió con la cabeza. Todavía estaba un poco ofendido porque el anciano le había contado a Gary sobre su accidente, pero, claro, las circunstancias podrían haber sido diferentes de lo que podría haber anticipado. De cualquier manera, realmente no le importaba, gracias a la visión un tanto hastiada del mundo que había adquirido. Claro, profesor Oak. Entra. Ash entró por la puerta detrás del anciano y encontró una maleta y una bolsa de viaje empaquetadas y listas en el suelo. Al parecer, el viaje no iba a ser por mucho tiempo, por lo que parecían las cosas. Me dijeron que hoy te vas de Payet. Sí, en algún momento del mediodía, tal vez. ¿A dónde vas? Ash frunció el ceño. Realmente no había decidido nada al respecto. Una parte de él quería visitar la ciudad Cerulean para ver cómo estaba Cynthia, mientras que la otra parte quería visitar la ciudad Celadón para desafiar al líder del gimnasio de allí. Yo, realmente no lo he decidido. Supongo que elegiré algo al azar. Reflexionó el viejo profesor. Me voy de la ciudad por un trabajo, aunque debería regresar el sábado. Es solo que Delia me informó que te irías hoy, así que te llamé tan temprano. Debo admitir que pensé que te quedarías. Volveré por un rato más. ¿Está todo bien, profesor? Preguntó Ash, su curiosidad se apoderó de él. Sí, todo está bien. Solo necesitaba hablar contigo sobre algunas, sobre 3 cosas en realidad.
Las muestras de sangre que recogí de Pidgeot para una, Ash hizo una mueca al recordar el incidente. Pidgeot había estado a 1 centímetro de demoler todo el laboratorio cuando el viejo profesor le había comunicado su deseo de quitarle un frasco de sangre. Había sido necesario mucho convencimiento por parte de Ash para que se cumpliera el objetivo. Pidgeot había estado bastante ofendido con él por el resto del día. ¿Qué pasa con eso? Bueno, el anciano se rascó la nuca. Realmente no pude encontrar ningún impacto negativo de esta mega evolución contundente que tuvo que sufrir Pidgeotto. Hasta ahora, mi teoría es que Mewtwo fue capaz de canalizar energías idénticas a las de un Pidgeot, en cantidades más allá de la comprensión humana. En mi sincera opinión, algo así es literalmente imposible. No entiendo. Ash arrugó la cara. Oak frunció el ceño. Confieso que incluso yo mismo estoy en un punto muerto con respecto a todo el asunto. Esto, Mewtwo, está más allá de mi propio alcance de comprensión. Tener reservas tan fantásticas es una cosa, pero ser capaz de transmutar su propia energía en otra cosa es otra cosa. Hable en inglés, profesor. Bromeó Ash. Oak se rió entre dientes y puso los ojos en blanco. Lo siento. Lo que quiero decir es que este Mewtwo transformó su propia energía en la esencia de Pidgeotto, y luego la canalizó hacia Pidgeotto a una velocidad inimaginable, suficiente para desencadenar la activación simultánea de toda la constitución genética de Pidgeotto, incluso aquellos genes que estaban obviamente dormidos en ella. ¿Quieres decir como un Iden? Preguntó Ash. Lo mismo fue un descubrimiento bastante nuevo, y algo que había llamado la atención de Ash hace bastante tiempo. Exactamente, como Iden. El roble se iluminó. Los patrones de comportamiento de esta esencia son, bueno. Ash intentó seguir el ritmo. Que es exactamente lo que hace la mega evolución, aunque en este caso ocurre por un periodo de tiempo muy limitado. Sin embargo, el proceso que usó Mewtwo simplemente los activó permanentemente, cuyo método y causa está más allá de mi capacidad de descifrar. ¿Es por eso que te vas a Kalos? Delia te lo dijo, ¿verdad? Ash asintió. Sí. Oak admitió. Agustine está mucho más adelantado que yo en su comprensión de la mega evolución. Tengo las muestras de sangre conmigo, así que tal vez él pueda descubrir más de lo que yo pude. El entrenador tarareó. Bueno, entonces agradezco al profesor Sycamore de mi lado. Por vagón. Por supuesto que lo haré. Roble respondió. De todos modos, en lo que respecta a Magnus, Bill me ha asegurado que está realizando experimentos con las muestras de ADN que tenía y ha pedido más. Le enviaré las que tengo conmigo, si no te importa. En absoluto, profesor. Respondió Ash. Después de todo, Montgomery lo había ayudado mucho al manejar el caso de Magnus de manera efectiva. Le había insuflado nueva vida al enterarse de que Magnus estaba autorizado para ser utilizado en la batalla, y no había necesidad de preocuparse por la liga por esa parte. En cuanto a lo último, me temo. Ash. No puedo ayudarte con Dusclops. Admito que mi conocimiento de los tipos fantasma es, en el mejor de los casos, rudimentario, desde la perspectiva de un investigador, por supuesto. Ser capaz de cambiar su personalidad. Volver al estado normal requiere una tarea más monumental de la que alguien como yo pueda jamás realizar. Eso significa. Comenzó, temiendo la respuesta. No puedo ayudarla. El profesor confesó. Sin embargo, hay alguien que puede. Oms. Agatha. Los ojos de Ash se volvieron hacia los platillos. Agatha, de la Élite 4. Oak arqueó una ceja. ¿Tienes, cierto? Ella estaba en el crucero. Lo recuerdo. Sí. Ash de alguna manera logró sofocar su entusiasmo y no revelar la ascendencia de Gengar frente al profesor. Convenientemente se había olvidado de mencionar ese fragmento cuando habló de sus aventuras. Sí, Agatha, una vez la conocí, como una querida amiga, supongo. No hemos intercambiado palabras durante mucho tiempo, pero supongo que ella podría estar dispuesta a hacerme un favor y investigar tu situación. Si hay alguien que realmente entiende al tipo fantasma, es ella. Ash recordó extrañamente la extrañeza de la sombra de Agatha en el crucero. Tienes que visitar la torre fantasma de Lavender Town, Ash. Interiormente, dicho entrenador se preguntaba cómo reaccionaría Gengar ante la noticia. Realmente no había entendido su reacción cuando le había dicho que visitaría Lavender Town durante su viaje. Primero necesito visitar la ciudad Cerulean. Ash soltó, casi sorprendido por su propia decisión subconsciente. Supongo que puedo volar en Pidgeot desde allí hasta Lavender Town. En realidad, interrumpió Oak.
Si realmente necesitas visitar la ciudad Cerulean primero, quizás deberías tomar la ruta 23, una que pasa por Cremini Town hasta Lavender. ¿Eh? ¿Por qué haría eso? Ash preguntó sorprendido. Oak sonrió, con una expresión bastante sorprendente en su rostro. Cuidado con la torre de batalla de allí. Te prometo que te gustará. ¿La torre de batalla? Repitió Ash. Es una construcción nueva, y la única Encanto por el momento. Visítala. Créeme, no te decepcionarás. Ash frunció el ceño ante la forma en que el viejo estaba siendo evasivo al respecto. Muy bien, entonces supongo que tendré que caminar desde Ciudad Cerulean. Él pausó. Pensándolo bien, haré eso. Aoi tendrá una mejor oportunidad de ver el mundo de esa manera. No sé sobre Aoi, pero sí sé sobre ti, Ash. Oak regresó. La vez anterior, estabas corriendo de gimnasio en gimnasio sin realmente vivir la aventura, que también es una parte importante de ser entrenador. Considera esto como una segunda oportunidad, y disfruta de tu tiempo en la ciudad. Claro. Respondió Ash, preguntándose qué diría Misty sobre Ash Ketchum divirtiéndose en Cerulean. Probablemente Cynthia resoplaría con fuerza. ¿Haces eso? Respondió el anciano. Dime, ¿has decidido qué Pokémon llevar contigo? Eso, detuvo a Ash en seco. ¿Ceniza? Un pequeño ceño se formó en el rostro de Ash. ¿Ceniza? Él miró hacia arriba. Yo, no quiero dejar a nadie atrás, profesor. Oak arqueó una ceja. Ash, entiendo que quieras que todos tus Pokémon disfruten el viaje contigo. Aún así, seguramente te das cuenta que con tus constantes viajes, la mayoría de tus Pokémon se quedarán dentro de sus Pokébolas, ¿verdad? Ash abrió la boca, pero luego la cerró. Admito que si se quedan en el rancho, entonces no podrán estar contigo en todo momento. Sin embargo, al mismo tiempo, podrán permanecer fuera de sus Pokébolas, libres para moverse, libres para luchar. Libres de hacer lo que quieran, además de tener acceso a una dieta adecuada y saludable. Pero, siempre puedes rotar tus Pokémon, tal vez cada semana más o menos. No es que necesites una consola de PC para hacerlo. Oak lo intentó. Supongo, respondió Ash después de un momento, en voz baja. Supongo que tiene razón, profesor. Yo, simplemente iré a hablar con ellos, les ofreceré la opción de quién se queda y quién se unirá a mí más tarde. Oak presionó el hombro del joven. Eso sería lo mejor. El entrenador de pelo negro simplemente permaneció en silencio. Un rato después, un Ash Ketchum algo apagado se paró en el coral, frente a sus propios Pokémon, quienes lo miraban con expresión firme, sabiendo muy bien que hoy partirían en otro viaje. Cuando lo mencionó el día anterior, hubo una gran cacofonía de entusiasmo al respecto. No sabía cuán decepcionado estaría su equipo con su decisión. Tipos, Pidgeot dejó escapar un fuerte chillido, al que se unieron Ninetales y Absol con un gruñido mutuo. Al resto probablemente no le importó mucho. ¿Y las chicas? Ash se rió entre dientes. La tensión en su mente aumentó un poco. Miró a todos. Como saben, vamos a comenzar un nuevo viaje hoy. Sin embargo, hablé con el profesor y hay algo que deseo discutir con todos ustedes. Una vez que termine, todos pueden pensar en ello. Y déjame saber qué deseas hacer. Miradas silenciosas aguardaban una mayor exposición. Ash se aclaró la garganta. Bueno, como saben, tenemos un grupo bastante grande entre nosotros, y este viaje no será como el que tuvimos en la isla. Viajaré mucho. Algunos de ustedes recuerdan lo que fue en aquel entonces, ¿no? Shelgon, Poliwhirl, Ridon y Metagross, los 4 originales de su grupo, dejaron mostrar su acuerdo con la pregunta. Eso significa que la mayoría de ustedes tendrían que permanecer dentro de sus Pokébolas a menos que yo esté en condiciones de liberarlos a todos. Y aún así, liberar a todos podría no ser una opción en absoluto. Varios gemidos de decepción llenaron el ambiente. Escúchame. Suplicó Ash. Entonces decidí que la mitad del equipo me acompañaría en el viaje, mientras que la otra mitad se quedaría aquí. La cacofonía aumentó de volumen. Déjame terminar. Silencio. Lo siento. Ash se disculpó. Como estaba diciendo, me llevaría a la mitad de ti conmigo. Eso significaría una mayor oportunidad para mí de liberarte todos los días, varias veces. Aquellos que se quedarán aquí, podrían permanecer fuera de sus Pokébolas todo el tiempo. Pasando todo el día en el coral, haciendo lo que quieras. Además, recuerdo que te gustaba más la comida del profesor Oak que la mía. El pauso. Pidgeot podrá volar todo el día sin restricciones. Ridon, Lairon, Magnus, ustedes pueden pelear todo el día sin ninguna preocupación en el mundo.
Gyarados, Poliwhirl, pueden dormir dentro de la piscina todo el tiempo que quieran. Lo mismo ocurre con todos los demás. Ya podía ver los engranajes en marcha para algunos de los que estaban atrás. Además, no es que te vaya a dejar aquí por mucho tiempo. Cada semana, enviaré al grupo que se quedó conmigo al coral y llamaré a los que están en el coral para mí. De esa manera, todos podremos disfrutar durante todo el viaje y, al mismo tiempo, tendrás la máxima posibilidad de permanecer al aire libre. La cacofonía ahora se había reducido significativamente. Sin embargo, esto es solo lo que creo que debería hacerse. Si ustedes no están de acuerdo conmigo, entonces los aceptaré a todos, sin condiciones. Sin embargo, ya les dije. Quedarse conmigo significaría permanecer en Pokébolas por mucho tiempo. Quedarse aquí significaría permanecer al aire libre, con mejor comida y mucho tiempo para jugar y entrenar. El silencio rozó toda el área. Te dejaré que lo pienses. Te veré después de un tiempo, antes de irme. Murmuró, antes de darse la vuelta y alejarse, sin atreverse a mirar atrás. En el momento en que Delia vio la expresión abatida en el rostro de su hijo, supo que algo andaba mal. Durante los últimos 4 días, había llegado a ver un lado diferente de su hijo. El lado que tomaba riesgos, enfrentaba el desastre con nada más que coraje y ocultaba secretos a todos. Sabía que él había hablado mucho sobre sus viajes con gran detalle, pero al mismo tiempo, sabía que había varios agujeros en toda su historia, agujeros que cubrían partes importantes que había decidido ocultarle. Sin embargo, ella nunca había visto esa expresión en su rostro, ni siquiera cuando, ceniza. Ella habló desde su silla. ¿Hay algo mal? No. Su hijo murmuró. ¿Dijo algo el profesor Oak? ¿Le pasa algo a Pidgeot? Ash instantáneamente levantó la vista en señal de rechazo. Para nada. Pidgeot está perfectamente bien. Él suspiró. Es solo que, como mi equipo es tan grande, tendré que dejar atrás a la mitad de ellos, y aunque entiendo que es solo por el bienestar de mi equipo, no estoy seguro si lo aceptarán. Mismo camino. Apartó la mirada, ni siquiera dispuesto a admitir que las palabras del viejo profesor acerca de que los Pokémon juzgaban el valor de su entrenador habían estado dando vueltas en su mente desde que tuvo la charla con su equipo. ¿Lo juzgarían como incompetente? ¿No debería él, como su entrenador, ser responsable de asegurarse de que obtuvieran todos los beneficios? Ash, Delia habló en voz baja, presionando sus hombros con la palma de su mano, mientras se paraba frente a él, mirando fijamente su rostro abatido. ¿Sabes bien que sin este privilegio que tienes de tener hasta 20 Pokémon contigo, habrías estado limitado a llevar 6 en cualquier momento? Su hijo sacudió la cabeza en silenciosa aceptación. Lo sé, pero de esa manera sabría que no hay posibilidad de tenerlos conmigo todo el tiempo. Siento como si les hubiera prometido algo y ahora me estoy retractando. ¿Ellos son tu equipo, verdad? Preguntó Delia. Así como tú te preocupas por ellos, ellos también se preocupan por ti, ¿verdad? Eso creo. Ellas hacen. Delia se lo confirmó. Y además, los rotarás semanalmente. ¿No es así? Claro que sí. Respondió Ash, mirándola con los ojos entrecerrados con indignación. ¿Cómo puedes siquiera preguntarme eso? Delia se rió entre dientes. Solo revisando. Ella extendió la mano y lo abrazó. Entonces no te preocupes. Tu equipo tomará una decisión y estarán felices por ello. Ash no dijo nada y simplemente le devolvió el abrazo. Además, hay algo que necesito decirte. Su madre respondió en su oído. ¿Qué? ¿Te importaría que Alakazam te acompañe en tu viaje? Eso lo sorprendió cuando dio un paso atrás. ¿Alakazam? ¿Por qué él? ¿Te importaría? Repitió Delia. Por supuesto que no. ¿Pero por qué se uniría a mí cuando puede? Delia se rió entre dientes. Parece que tu amor por la aventura y la batalla ha corrompido a mi pequeño Kadabra. Quedarse en el laboratorio y perfeccionar sus habilidades ya no lo atrae como antes. Con su evolución, necesita perfeccionar sus habilidades y poder en la batalla. Ella hizo una pausa. Para ser honesto contigo, era lo que esperaba cuando te lo envié en aquel entonces. Ash arqueó una ceja. ¿Pensaste que evolucionaría y desarrollaría una locura por la batalla? Delia se rió. Por supuesto que no. Solo pensé que se daría cuenta de que hay una diferencia entre el estancamiento y la perfección. Parece, lo que sea que pasó allí, funcionó, y ahora Alakazam quiere más. Excelente. Ash gimió, aunque lo sabía, y su madre lo sabía, que estaba feliz de que el sí sarcástico se uniera a su equipo. Supongo que necesito transferirte la propiedad para evitar complicaciones con la liga. Murmuró Delia.
Podemos hacerlo cuando llegues al rancho para conseguir tu Pokémon. Hizo una pausa al darse cuenta. Maldita sea. Nunca pensé que elegiría el día en que Kadabra anhelara la aventura. Kirlia tal vez, pero él... nunca. Los labios de Delia se torcieron divertidos. No se te ocurran ideas raras, Ash Ketchum. No permitiré que tu locura arruine a mi delicada Kirlia. Pensé que su nombre era Delcati. Se burló, sabiendo muy bien cómo Kirlia odiaba ese apodo. La última vez que lo mencionó, su venganza había durado un mes. Esa pequeña duendecilla tenía algunas formas realmente interesantes de vengarse, por lo sádica que era. Kirlia. Un grito indignado llegó desde la otra habitación. ¿Por qué no me dijiste que ella estaba adentro? Acusó en voz alta. Ahora ella mantendrá eso sobre mí durante mucho, mucho tiempo. Delia sonrió. Debe habérselo perdido. Por supuesto. Su hijo murmuró en voz baja. ¿Has decidido hacia dónde te diriges? Ash asintió con la cabeza. Lavender Town. Primero necesito llegar a Cerulean City, y desde allí tomaré la ruta 23. Ceruleo, ¿eh? ¿No es ese el mismo lugar donde vive esta chica Misty? Ella bromeó. ¿Oh, sí? Ash respondió sin darse cuenta. Quería conocerla primero. Delia puso los ojos en blanco. Tal vez había esperado demasiado y demasiado pronto de su inconsciente hijo. Nada. Prepárate. Te prepararé algunos sándwiches para tu viaje. Gracias mamá. Murmuró antes de correr escaleras arriba hacia su habitación, dejando atrás a una sonriente Delia. El resto de la mañana había pasado borrosa. Entre empacar su ropa una vez más, la adición del artilugio de almacenamiento adicional fue un salvavidas, y abastecerse de medicinas, equipo, pociones, vallas del rancho Oak, entre otras cosas, el mediodía había llegado más rápido de lo que había anticipado. Y finalmente estaba listo. No olvides tu gorra. Por supuesto. ¿Cómo podría? Eso ni siquiera era algo que pudiera considerarse una pregunta retórica. Después de todo, esta era una gorra oficial de la Liga Pokémon que había obtenido después de enviar más de 100 cartas estampadas a la liga hace años, aunque el hecho de que había puesto varios sellos, todos ellos en lugares equivocados en letras individuales, y había repetido el proceso, podría tener algo que ver con eso. Por lo que sabía, su madre podría haber enviado una sola carta debidamente sellada a la liga y conseguirle una. De cualquier manera, la gorra ocupó el tercer lugar en su lista de posesiones más prestigiosas. El adorno en forma de lágrima que contenía el ala lunar que le había regalado Cynthia y el libro sobre Metagross que le había regalado Steven, siendo los dos primeros de la lista. Y ahora, supongo que es el momento de la última parte. Murmuró Delia, sacando una Pokébola y haciendo clic en el botón de liberación. Sal, Alakazam. Alaka. El Pokémon sí gritó, mientras se materializaba, antes de girarse hacia Ash. Enano. Me parece oír que te convertiste en fanático de mi sentido de la aventura. Ash preguntó fríamente. Oh, ciertamente no. Aquí Delia simplemente me pidió que considerara la seguridad de una flor delicada como tú mientras adquiero experiencia en batalla como es mi derecho. Ah, por supuesto. Experiencia de batalla. Eso debe haber venido de luchar contra demonios de fuego y fantasmas, ¿no? Siempre tuviste una imaginación viva. Claramente es una bendición para un individuo retrasado tan agradable como usted. Delia puso los ojos en blanco ante el juego de palabras y el intercambio de insultos. Está bien, ustedes dos, basta. Quiero que ustedes dos se cuiden el uno al otro. Creo que estás hablando de su salud física. Su salud mental quedó irremediable hace una década. ¿Sí? Como tú, comenzó Ash acaloradamente. Está bien. Ya es suficiente, ustedes dos. Delia intervino como si fuera a sufrir un aneurisma en cualquier momento. Levantó la Pokébola de Alakazam. Alakazam, regresa. Él sí suspiró con resignación antes de ser absorbido por el dispositivo. Bueno, miró a Ash con expresión inexpresiva. ¿Sabes comerciar o no? Ash tragó. Sí. Entonces, ¿qué estás esperando? Sin perder un momento más, sacó una de sus bolas rápidas restantes y la colocó en su extremo de la máquina de intercambio, recordándose a sí mismo comprar un montón de Pokébolas de Cerulean, al menos para propósitos de emergencia. Delia colocó la Pokébola de Alakazam en su extremo, antes de activar el proceso de transferencia. Después de varios pitidos y parpadeos, se completó la transferencia de propiedad. Debería estar registrado en tu perfil en un momento. Ella hizo una pausa. Creo. Está bien.
Murmuró Ash, preguntándose por un momento por qué su madre nunca había elegido el camino de entrenadora Pokémon. Después de todo, ella tenía bastante conocimiento sobre las batallas Pokémon, por las pequeñas discusiones que habían tenido juntos sobre el tema. A Delia no le gustaba mucho hablar de ello. Ahora solo necesito arreglar las cosas con mis Pokémon. Él murmuró. Te ayudaré. Delia presionó su hombro antes de tomar su mano y arrastrarlo hacia el rancho. Muy bien, retrocedan todos. Si me pisotean, entonces nadie irá a ninguna parte y todos ustedes quedarán atrapados aquí para siempre. Delia se rió de la forma en que su hijo se dirigía a la multitud. Sin embargo, pareció funcionar para su equipo de todos modos, ya que la mayor parte del equipo simplemente retrocedió sin más demora. Bien. Ash suspiró. ¿Ustedes tomaron una decisión? Una cacofonía abrumadora respondió a sus oraciones. Silencio. Cada Pokémon del equipo parpadeó como un búho hacia Delia, quien había gritado. Silencio. Ella repitió. Ahora, se giró hacia Ash y le hizo un gesto con la cabeza para que continuara. Está bien. Murmuró Ash, recordándole que no molestara a su mamá. Dicen que los Pokémon eran a menudo un autorretrato de su entrenador, y si los rasgos del Pokémon de su madre tenían algo que ver, simplemente confirmaban su inquebrantable creencia de que Delia Ketchum era una mala persona a quien ofender, incluso en un buen día, al diablo con su actitud abiertamente afectuosa. ¿Saben bien que estoy orgulloso de todos y cada uno de ustedes? Hizo una pausa, recibiendo varios chillidos y gruñidos en respuesta. No importa lo que decidas, eso no cambiará. Ahora, Metagross, ¿podrías traducir para la multitud? Con mucho gusto, entrenador Ash. La comunidad, incluidas las bestias sin sentido, decidió aceptar su conocimiento y sabiduría superiores con respecto a este asunto en particular. Ash arqueó una ceja. ¿Y alguna razón particular para este cambio de opinión? Él sí podría haber mencionado algo acerca de que una flor delicada es sensible. Aparte de eso, es principalmente nuestro propio deseo. Ash puso los ojos en blanco. Bien. Tomó un respiro profundo. De cualquier manera, gracias por apoyarme en esta decisión. A aquellos que decida dejar atrás, los llamaré muy pronto. Les doy mi palabra al respecto. Otro grito de acuerdo respondió a su declaración. Muy bien. Ash hizo una pausa. Necesito que Shelgon, Magnus, Metagross, Cloudaunt, Absol y Gengar vengan conmigo. Nos dirigimos a Lavender Town. Miró fijamente a Gengar mientras lo mencionaba, pero extrañamente, no hubo reacción en su rostro, para encontrarnos. Elite Fouragata para asegurarme de que Dusclops se cure. Me llevaré a Trevenant y Dusclops conmigo para eso. Eso significaba que Poliwhirl, Ridon, Lairon, Gyarados, Sueilous y Pidgeot se quedarían atrás por el momento. Una vez que termine con Lavender Town, haré un intercambio, lo prometo. Pidgeot dejó escapar un chillido desagradable, que Ash tradujo como, será mejor que lo hagas. Él tragó. Por supuesto. Aoi le dio una mirada penetrante. ¿Qué hay de mí? Tú también vendrás conmigo. Te lo prometí. Sin embargo, es posible que necesite cambiarte en el futuro. Aoi frunció el ceño. Está bien. Debería decirles a ustedes que Alakazam ha decidido unirse a nosotros, sin importar cuál crea que es el motivo. Ash frunció el ceño, aunque claramente a medias. Él también me acompañará por un tiempo. Me encontré, Taara. El Pokémon Pierna de Hierro dejó escapar un acuerdo vocal. Bueno, entonces eso está arreglado. Ash sonrió, sosteniendo las Pokébolas en sus manos. Entra. El resto fue bastante anticlimático, ¿sabes? Ash casi se rió entre dientes. Aoi decidió que se uniría a mí porque así la acercaría más a su propósito, aunque creo que podría tener algo que ver con conseguir un buen regazo en el que acurrucarse. Cynthia arqueó una ceja. Los dos estaban conversando rápidamente a través de la tecnología Pokénav. Desde que partió de Sulphur Island, se había mantenido en contacto regular con él, habiéndolo llamado ya 3 veces en las siguientes 2 semanas. Esta fue su quinta conversación de largo alcance hasta el momento. ¿Tienes una antigua Ninetales acompañándote porque le gusta dormir en tu regazo? ¿Y la cama? En serio, la mayoría de las veces ella es como una princesita mimada. Ash se rió entre dientes, sus dedos acariciaron el suave, liso y dorado pelaje que descansaba en su regazo mientras él mismo se sentaba contra el borde de la tienda. No puedo evitar sentir un poco de celos de ella. Cynthia arrugó la cara, preguntándose por qué se sentía desconfiada de un Ninetales precisamente.
La última vez que se puso en contacto con él le informó que había llegado a casa y derrotado a un desastre exagerado de un entrenador conocido como Garyoak. No se había mencionado la elegante criatura de cabello dorado que descansaba en el regazo de Ash, aparentemente lo suficientemente indiferente como para siquiera mirar a la persona con la que su entrenador estaba conversando. Era casi como una mujer celosa, tratando de derribar a las personas que consideraba amenazas. Cynthia agradeció en silencio a las deidades en las que confiaba, que a Ash no le gustaba la pokefilia ni nada por el estilo. ¿Fue él?, dijo Ninetales. Cabe señalar, simplemente se enroscó un poco más, antes de empujar su hocico hacia la mano de Ash, gorgoteando un poco, sin prestar atención, al menos superficialmente, al hecho de que su relación con Ash era el tema de discusión. ¿Eh? ¿Por qué dices eso?, Ash preguntó, ajeno. Cynthia dejó escapar un suspiro. Eso era lo más cercano que estaría a una confirmación de que sus temores internos acerca de que Ash fuera pokefilo eran falsos. Nada importante. Dime, ¿dónde estás ahora? Creo que en algún lugar entre Cerulean City y Cremini Town. Han sido un par de días bastante largos para ser exactos. Pensé que planeabas dirigirte hacia Lavender. Cynthia observó fríamente. Ash tragó. Desde que Cynthia había dejado claro sus propios sentimientos hacia él, algo en su relación mutua había cambiado. Por supuesto, hubo eventos significativos esa misma noche en la tienda de Cynthia, pero lo más importante es que Ash se había topado con un tono completamente diferente de su personalidad. La Cynthia que era muy posesiva, hasta el punto de ser llamada fanática del control, cuando se trataba de cualquier cosa que involucrara a Ash Ketchum. La Cynthia que era mucho más impulsiva y mucho más propensa a actuar según sus emociones que el tranquilo y calculado campeón de Sinnoh que lo había entrenado durante la mayor parte de la semana que habían pasado juntos. Bueno, el profesor Oak me dijo que fuera primero a Cremini Town y que visitara este lugar llamado Battle Tower. ¿Está loco?, siseó Cynthia. ¿Eh? Ash automáticamente se puso rígido, alarmado por su reacción. Aoi, al encontrar de repente la textura de su cama, dejó escapar un ronroneo irritado. Ceniza. Siseó Cynthia. ¿Sabes siquiera qué es una torre de batalla? Ash se encogió de hombros. Él no me lo dijo. Solo dijo que me gustaría la sorpresa. Cynthia gimió ante el olvido de su, bueno, novio. Casi lo había llamado su adorable amigo juguete. En su opinión, Ash Ketchum le pertenecía y a Cynthia Shirona no le gustaba compartir sus pertenencias con otros. Por supuesto, ella haría cualquier cosa por él, pero Arceus ayudaría a cualquiera que intentara meterse con Ash, a quien ella pertenecía. Ash, participar en una torre de batalla tiene un solo propósito. Evaluarte a ti mismo en base a un entrenador de nivel de liga. ¿Eh? Pensó Ash. ¿Eh? Dijo Ash. Ver. A veces, la mente y la boca de Ash Ketchum funcionaban en absoluta sincronicidad. Cynthia negó con la cabeza. Parecía que requeriría una mayor exposición. Ash, si participas en un evento de Battle Tower, significa que eliges un equipo de 8 Pokémon, tu jodidamente mejor equipo de todos los tiempos, y luchas contra lo que se te presente para desafiarte. Sé con certeza que el de Celestig la ciudad tiene 7 niveles, y cada nivel tiene su propio conjunto de desafíos y reglas. Es interesante. Murmuró Ash, indicándole que continuara. No tienes ni un momento para relajarte. En el momento en que logras ganar un nivel, subes por el ascensor al siguiente nivel, que tiene su propio conjunto de desafíos. El objetivo es seguir adelante y derrotar al que en el séptimo nivel, que se llama Towerticon de Battle Tower, y créeme, esa persona está casi al nivel de un Elite Four. ¿Qué carajo?, pensó Ash. Entonces, 7 batallas seguidas con mi equipo de 8 Pokémon. Cynthia negó con la cabeza. 7 desafíos. Cada desafío puede tener más de una batalla. De hecho, puedes confiar en que tendrá más de una batalla y existen reglas especializadas para cada desafío. Eso es genial. Ash sonrió. Será una buena manera de ver hasta dónde hemos llegado mi equipo y yo, después de todo este tiempo y, hizo una pausa cuando lo golpeó. Cynthia no estaba refutando. En cambio, ella sonreía pacíficamente a través de sus ojos. Esperó tranquilamente a que cayera la bomba. Dependiendo de tu desempeño en la torre, se realizan cambios en tu perfil de entrenador. Los desafíos que enfrentas en los gimnasios se modificarán adecuadamente. Habla inglés, Cynthia. Dicha persona puso los ojos en blanco. ¿Qué crees que hacen los líderes de gimnasio? ¿Simplemente lanzar el mismo Pokémon contra todo tipo de entrenadores? Oh, no, no lo hacen.
Cynthia respondió su propia pregunta antes de que Ash pudiera comenzar a hacerlo. Tu perfil de entrenador muestra tu experiencia. Hay 4 divisiones. Novato para alguien que ha obtenido menos de 3 insignias y experiencia de entrenador de menos de 6 meses. Encanto lo llamas handicap. Los líderes de gimnasio solo usan sus Pokémon más débiles para luchar. Oh, murmuró Ash. De repente, toda la sensación de logro que había obtenido al ganar las 3 insignias que tenía en su bolsillo se sintió más vacía y pálida. 6 insignias o más, te tratan como a un nivel intermedio. Esa es la mayoría de las personas que conocerás en tu viaje. Y luego están aquellos que ya habían estado en una conferencia, posiblemente superando el nivel top 64, y lo están intentando de nuevo, ya sea en su propia región o en una nueva. Son básicamente lo que llamarías un entrenador de nivel senior. Oh. Se preguntó si Paul quizás calificaba para ese nivel. Estos entrenadores normalmente terminan peleando contra los equipos más fuertes de los líderes de gimnasio, generalmente algunos de sus mejores luchadores. Ella hizo una pausa. Sin embargo, si has superado el top 4 en una o más conferencias, entonces calificas para el puesto de entrenador de élite. Será mejor que no esperes nada más que los mejores Pokémon cuando luches contra los líderes del gimnasio. Entonces Pablo, Ash se preguntó, Paul se enfrentó a Cynthia en las semifinales. Hace años que. Eso significa que es un entrenador de nivel élite. No es de extrañar que su equipo pareciera tan fuerte. Entonces, ¿qué efecto tendrían los resultados de Battle Tour en mi propio nivel? Reflexionó Ash. Cynthia consideró sus palabras. Si cometía un error, podría sonar demasiado desalentador, y eso era lo último que necesitaba. Si tú, digamos, lograste ganar el tercer nivel y pasar al cuarto, lo más probable es que los gimnasios te traten como un entrenador de nivel intermedio, o... Hizo una pausa, recordando el nivel de dedicación del equipo de Ash. Había mostrado durante el entrenamiento, así como el Pokémon naturalmente poderoso del que se jactaba. O, entrenador de nivel superior, si logras ganar el nivel 5 también. Eso detuvo la respiración de Ash. ¿Quieres decir que los gimnasios usarían Pokémon muy poderosos contra los míos? Sí. Ash permaneció en silencio por un rato. Por alguna razón, Cynthia tenía la sensación de que el resultado no sería de su agrado. Lo haré. Cynthia cerró los ojos. Ella sabía que esto sucedería. Con exagerada lentitud, respiró hondo varias veces. ¿Y por qué? Porque eso es exactamente lo que necesito. Fue la respuesta petulante. ¿Ceniza? Su irritación estaba empezando a mostrarse. Eres un novato. Entiendo que tienes un equipo poderoso y que los has entrenado para que sean bastante poderosos, pero eso no significa que desperdicies las ventajas que obtienes como novato. Enfrentarás problemas luchando en gimnasios en los que tus amigos habrían conseguido victorias con menos esfuerzo. Insignificante. Cynthia arqueó una ceja. Esas ventajas son insignificantes. No me ayudarían contra Mewtwo. Necesito ser fuerte. Si no puedo derrotar al equipo de un líder de gimnasio creado para un entrenador intermedio o senior, entonces ¿de qué me irá contra alguien como Mewtwo? ¿Ceniza? Cynthia sintió que le estalló un vaso sanguíneo. Ash, hemos pasado por esto. Desafiar y luchar contra Mewtwo es mi propia batalla personal e irrelevante para nuestra discusión. Ash pronunció. Cynthia lo miró fijamente, escrutándolo con los ojos. Ash le devolvió la mirada, desafiante. Pasaron varios segundos. Finalmente, el campeón de Sinnoh dejó escapar un suspiro. Debería haber esperado esto. Muy bien, no tiene sentido tratar de convencerte de lo contrario. Por lo que sé, podría terminar presionándote para ganar la torre de batalla. Sacaste ese maldito Dragonite contra Mewtwo. Conozco el riesgo de luchar contra las probabilidades en tu contra. Ash sonrió descaradamente. Para que conste, la gente logra siquiera ganar en una Battle Tour. Esta vez, Cynthia sonrió. Por supuesto que sí. Esas personas son conocidas como los 4 de élite. En la tienda justo al lado de la de Ash, Misty Waterflower estaba pasando una noche bastante sin dormir, algo con lo que ella no estaba familiarizada. Desde los sucesos de Santa Ana, las noches de insomnio se habían vuelto algo comunes para ella, considerando que la alternativa era enfrentar las terribles pesadillas que la afectaban cuando intentaba cerrar los ojos para dormir un poco. O al menos, esa había sido la rutina habitual hasta que sus hermanas mayores se dieron cuenta y sugirieron un tratamiento psíquico, algo a lo que ella, de mala gana, había asistido.
Las pesadillas efectivamente habían disminuido después de eso. Sin embargo, la razón de su insomnio temporal por el momento no fueron las pesadillas de su experiencia en el St. Anne, sino más bien por su experiencia de los últimos 2 días, una que había comenzado con una visita sorpresa de la única persona que había conocido. Nunca lo esperé. Ash Ketchum. Su familia, los Waterflowers, había establecido un importante nivel de inversión en la ciudad Cerulean, convirtiéndose literalmente en parte de la ciudad durante varias generaciones. No tan fuertemente vinculados como la familia Peubleman de Peuter o los Ainsworth de Lavender Town, pero cerca de eso. Durante las últimas 3 generaciones, el Cerulean Game había pasado de padre a hijo o hija hasta que recayó en Daisy, la hija mayor de Charles Waterflower. Sin embargo, Daisy siempre había sido una persona exhibicionista, prefiriendo elegir concursos y exhibiciones de Pokémon en lugar del aburrido puesto de líder de gimnasio. Sin embargo, con la lamentable muerte de sus padres, se vio obligada a asumir el cargo, aunque de mala gana. 3 años más tarde, sus hermanas Violet y Lily habían terminado su educación profesional en Pokémon Tech Academy, una escuela bastante ilustre ubicada cerca de Saffron City, hecha para la población de élite. Personas que podían permitirse los costos bastante altos para que sus hijos estuvieran bien. Capaz de convertirse en un entrenador Pokémon de pleno derecho, sin tener que recurrir a vivir en la naturaleza que llegó a asociarse con la vida de un entrenador. Habiendo regresado como entrenadores top 8 en la conferencia Índigo, habían solicitado a la Liga Índigo un entrenamiento profesional para ser incluidos en las filas del puesto de líder de gimnasio, que habían adquirido después de un año extenuante de diligencia. Así fue como Cerulean Game consiguió sus 3 líderes de gimnasio, en lugar de 1, para que pudieran continuar con sus exhibiciones, eventos y aún así asegurarse de que Cerulean Game tuviera un líder de gimnasio para aceptar desafíos. Misty, sin embargo, era diferente. Ella siempre había sido diferente. Ella había asistido a tecnología Pokémon al igual que sus hermanas mayores, pero a diferencia de ellas, no había seguido el camino de una entrenadora de la liga, sino el de una aspirante a maestra del agua. Desde el momento en que la pequeña Orsea salvó su vida de uno de los viciosos Tentacruel de Violet cuando tenía 3 años, Misty había desarrollado un amor y una atracción eternos hacia los Pokémon de tipo agua y los Pokémon de tipo agua en general. Hoy, esa pequeña y valiente Orsea era una Kingdra, una verdadera reina de los mares. Por supuesto, ella siempre había sabido que no era tan bonita como sus hermanas mayores. Además, sus propios caminos divergentes se habían enfrentado al juicio de su hermana, algo que poco a poco se convirtió en un complejo en los años siguientes. Había solicitado una pasantía con la famosa Lorelei de los 4 de élite, pero Lorelei no aceptaría a nadie menor de 15 años en términos de edad. La falta de elogios positivos por parte de ellos, junto con su propio comportamiento ligeramente dominante, en realidad no la habían granjeado el cariño de la mayoría de las personas de su edad. Por lo tanto, había sido bastante sorprendente haber encontrado se atreve a llamarlo, un amigo, en Ash Ketchum. Alguien que fuera del sexo opuesto y que no se alejara de ella por puros principios. Y lo más importante, tampoco era un Pokémon de tipo agua. Misty se había sentido eufórica y mortificada más allá de toda comprensión. Tal vez por eso había creído, que a pesar de su limitada interacción con el chico algo inconsciente, que tal vez, solo tal vez en el futuro, interactuarían nuevamente. Tal vez no la olvidarían simplemente como una ocurrencia tardía. No por él. Entonces se le ocurrió la oferta única de la vida, la oportunidad de viajar en un crucero. Rápidamente atravesó Viridian, Peuter y Vermilion, ganando 3 insignias, suficientes para conseguir un boleto rápido. Por supuesto, no era como si hubiera esperado verlo allí, o que hubiera estado demasiado feliz de verlos. No, las repentinas vibraciones de emoción que había sentido al verlo eran simplemente por la experiencia de la batalla y nada más, sin importar lo que otros pudieran estar dispuestos a decir. Pero, por supuesto, encontrar a Ash Ketchum, a pesar de haber sido derrotado por él, fue algo bueno, al igual que los 2 días posteriores a la batalla. Sin embargo, después de su derrota contra Harrison, Ash se había recluido durante los siguientes 2 días, a pesar de sus intentos de lo contrario, y de repente apareció en la fiesta en el Banquet Hall. Misty tenía la sospecha de que Shyvonne, o más bien Cynthia, si era directa, tenía algo que ver con eso. Cynthia Shyvonne. El campeón de Sinnoh. Una campeona había demostrado interés femenino por su amigo Ash, algo que por una extraña razón inexplicable, había pellizcado a Misty, sensación que decidió que no le gustaba. Y entonces ocurrió el ataque.
Un ataque que literalmente arrasó con cualquier inocencia infantil que quedara dentro de su creciente personalidad y la hizo enfrentar la dura verdad de la vida que los rodeaba. Ver a tanta gente herida, ver cuerpos caídos a diestro y siniestro, ver a Pokémon en su forma primitiva, controlados por amos crueles, y todo por una demostración de poder, un anatema durante el cual vio a su amiga resultar gravemente herida, mientras que ella misma se vio literalmente obligada a abandonar el crucero junto con los demás pasajeros. Habría forzado su opinión, pero a ella también se le había confiado la tarea de garantizar su salvoconducto. Naturalmente, fue bastante impactante para ella cuando encontró a Ash Ketchum parado en la puerta del gimnasio principal. Hace 2 días. Hace 2 días. Misty miró fijamente al suelo, recitando todas sus técnicas en serio una vez más. Dentro de una semana, tendría que estar presente en Pokémon Tech, para sus exámenes anuales. Solo un año más, y podría considerarse graduada de la academia y comenzar su camino como aprendiz de un maestro del agua, o Lorelei, si tenía mucha suerte. Frente a ella, en el estanque gigante de agua, flotaba el poderoso Kingdra, con su oponente, el gran Gyarados rojo que desafiaba las creencias, de pie con la cabeza en alto y sus fauces concentrando una esfera de energía dracónica concentrada. Kingdra, usa Flash Cannon. Gyarados, usa Dragon Pulse. Ordenó Misty, enfrentando a los dos monstruos uno contra el otro. ¿Brumoso? ¿Brumoso? ¿Sí? Misty dijo arrastrando las palabras, sus expresiones cambiaron instantáneamente a un ceño fruncido. Reconoció al recién llegado como Harry, uno de los chicos nuevos con los que Violet estaba saliendo. Harry era, en la humilde opinión de Misty, un verdadero imbécil. Por otra parte, no era como si Violet tuviera un gusto decente para los hombres de todos modos. Alguien está en la puerta. Deberías ir y realizar las tareas. Dios sabe que Violet se encarga de eso la mayor parte del tiempo. Misty no pudo evitar que su ojo izquierdo temblara ante el insulto apenas disimulado. En un tono alto pero claro, gritó en respuesta, sin importarle mirar a la persona que acababa de entrar. Si estás aquí para una batalla en el gimnasio, ven mañana. Ahí, eso debería ser suficiente. De cualquier manera, lo más probable es que el entrenador se conformara con una insignia gratis, y Misty realmente no quería conocer a alguien así. Había visto demasiados de esos para toda la vida. No todos son como Ash. Ella pensó para sus adentros. ¿Y qué pasa si no quiero una batalla? Una voz bastante divertida pero extremadamente familiar respondió a su declaración. Misty abrió mucho los ojos al reconocer la voz y se giró hacia la persona que menos esperaba encontrar en el gimnasio Cerulean de todos los lugares. Su rostro se iluminó cuando sus oraciones fueron respondidas y todas las dudas se desvanecieron en el acto. Apenas notó que sus propios labios se torcieron en una brillante sonrisa mientras contemplaba el cuerpo de la persona. Ash Ketchum estaba en la puerta. Antes de que se diera cuenta, ya estaba corriendo, cruzando la distancia cada vez menor entre ellos, mientras echaba sus brazos sobre su cuello, agarrándolo en un fuerte abrazo de oso. Ceniza. Podía sentir conscientemente sus fuertes músculos abdominales contra su cuerpo más suave, mientras sentía que Ash ponía su mano izquierda en su espalda, dando un paso atrás para evitar caer al suelo. En la actualidad. De vuelta con Ash. Ese maldito vagabundo. Sabía que era una desvergonzada cuando la conocí, Cynthia gruñó mentalmente, mientras Ash narraba los eventos que habían sucedido durante los últimos 2 días, desde que había dejado Pueblo Paleta. Ella respiró hondo. ¿Por qué diablos necesitabas visitarla precisamente? Cynthia no lo dijo. En lugar de eso, puso su mejor falsa cordialidad y preguntó. Me pregunto qué podría haberte traído a Cerulean en lugar de, a Cremini Town directamente. Aoi giró lentamente su elegante cuello hacia Cynthia y dejó escapar un suave ronroneo, casi como si instintivamente supiera y estuviera de acuerdo con la perorata mental por la que estaba pasando la chica de cabello rubio en su mente. Bueno, realmente no llegué a saber qué le pasó a ella después de lo que pasó en el año. Solo estaba preocupada. Por supuesto que lo era. Cynthia despotricó y la descarada se aprovechó indebidamente de eso. Recordaba muy bien a Misty. Desde el principio, había notado la personalidad ligeramente dominante y la forma en que Misty disfrutaba cuando sus Pokémon le estaban dando a Ash un momento difícil durante la batalla. El hecho de que fuera una batalla ni siquiera se registró en la mente de la chica sino por el momento. Por supuesto, se olvidó por completo de que a ella también le gustaba limpiar el suelo con Ash. Quizás Ash tiene una vena masoquista en él. Por otra parte, admira a las mujeres fuertes y dominantes, ciertamente le gustaba la mía. Ella reflexionó.
Y reflexionó. Y luego algo más. Luego, por supuesto, su pelo rojo. Rojo brillante. Llama mucho la atención. Pelo corto, rojo brillante y coletas. Cynthia se preguntó con calma si Ash prefería las coletas a su cabello largo y suelto. ¿De qué servían las coletas? Y luego estaba la tercera cosa, su falda demasiado corta que permitía mostrar sus largas piernas. Cynthia silenciosamente añadió un punto a su lista. Así que no usaré el vestido largo y negro la próxima vez que me encuentre con Ash. Bloquean todo. Pero eso fue para más tarde. Por ahora, Ash estaba hablando. Y ella me preguntaba por qué no había hecho ningún contacto con ella durante los últimos 2 meses. Supongo que estaba muy preocupada y todo eso. Ash continuó, ajeno a las tangentes mentales que Cynthia hacía cada vez que terminaba una frase. Por supuesto, el campeón de Sinnoh no era el único dentro de la tienda que padecía ese peculiar síndrome. La bella Ninetales en cuestión, o Aoi, como ella prefería, fue una de las víctimas también. Oh, cómo odiaba con vehemencia estar en esa situación. De vuelta a la piscina. Hace 2 días. Aoi apretó los dientes cuando la mujer pelirroja al azar agarró a su entrenador en un fuerte abrazo, casi lo suficiente como para hacerlo caer al suelo. Si bien había estado algo ambivalente sobre su decisión de unirse a Ash Ketchum, las dudas se habían evaporado lentamente de la mente de Aoi al descubrir el tipo de persona que era su entrenador, y la verdad sea dicha, estaba pasando un mejor momento que antes. De regreso a la isla, incluso antes de que se produjera la catástrofe. En los últimos días, incluso había logrado llegar a un mutuo estancamiento con el felino que usaba el vacío, decidiendo detener las hostilidades al menos en el futuro cercano. El felino de pelaje blanco había sido difícil al principio, pero Aoi supuso que Ash Ketchum tenía una manera de hacer que las cosas salieran bien, considerando cómo el felino quedaría reducido a masilla cuando comenzara uno de sus masajes habituales. Aoi podía entenderlo, después de todo, ella misma era víctima de esos roces. Sin embargo, volvamos a la situación actual, ceniza. La zorra estaba murmurando. Pensé que te había perdido allí en el barco. Intenté preguntar por ti, pero no obtuve nada. Aoi escuchó a su inconsciente entrenador reírse. Regresé a Kanto hace apenas una semana. ¿Eh? La zorra se alejó, aunque solo fuera unos centímetros. ¿Qué estuviste haciendo todo ese tiempo? No es tu asunto. Aoi no lo dijo. Estuve en coma por un tiempo, y luego, respondió Ash de manera algo evasiva. No estaba seguro de si era una buena idea compartir toda la información. No era como si no confiara en ella. Era solo que, no había ninguna razón para compartirlo en absoluto. Una sombra de sonrisa flotó en el rostro de Aoi, mientras leía los pensamientos de su entrenador. Tal vez no era tan simplón después de todo. ¿En coma? ¿Estás bien ahora?, gritó la zorra, sosteniendo los brazos de Ash con fuerza. Sí, lo soy. Y finalmente me enteré ahora. 2 meses después. Pensé que tú y yo éramos buenos. 9. Aoi tuvo suficiente. La zorra estaba invadiendo su espacio privado y permitirlo sería un sacrilegio para alguien como ella. Ash giró su cuello para girar hacia el Ninetales, congelándose a medio camino, mientras se encontraba siendo el objeto de una mirada mortalmente fría. Era casi como esperar. Una idea extraña germinó en su mente, algo que parecía ligeramente extraño, y dio un paso atrás. La mirada de Aoi y su dirección no cambiaron en lo más mínimo. Conclusión. Ella no lo estaba mirando a él, sino más bien a Brumoso. Dicha pelirroja parecía haber notado finalmente la mirada vengativa de Aoi y se alejó un paso de dicho entrenador. No sabía que tenías un Ninetales, Ash Aoi. Ash corrigió automáticamente. Ella se unió a mí hace muy poco y es tan cariñosa como no lo creerías. Casi como para demostrar su punto, Aoi frotó su mejilla contra su camisa, haciendo reír a su entrenador y frotándola afectuosamente con sus dedos, haciendo que Ninetales ronroneara suavemente. Misty arqueó una ceja. El Pokémon seguramente se veía acogedor y cómodo en esa posición, especialmente para alguien que se había unido al equipo hace aproximadamente una semana. Hola, Aoi. Dicha criatura no se dignó responderle, lo que probablemente explicaría el ceño fruncido que nublaba el rostro de Misty. Bueno, he comenzado a continuar mi viaje a través de Kanto una vez más, aunque me dirijo hacia la ruta 23. Pensé que sería bueno saber que, nos vemos una vez más. Misty se dijo a sí misma que el repentino rojo que apareció en sus mejillas se debía al patrón climático un tanto peculiar de la ciudad Cerulean. Nada más. Especialmente con lo que pasó en el año
Ash murmuró, más para sí mismo que para ella. ¿Sabías que Harrison está desaparecido? La expresión de felicidad se desvaneció del rostro de Misty. ¿Desaparecido? ¿Quieres decir que luchamos juntos en Ilane? Respondió Ash, y por lo que me dijeron Steven y Cynthia, se fue a su ciudad natal en su Blastoise. Desde entonces no ha habido comunicación alguna con él. Tal vez estaba herido o algo así. Misty intentó racionalizar la situación, frunciendo el ceño. Misty, Harrison nunca llegó a Little Rock Town. Incluso el profesor Birch pudo encontrar un rastro de él en cualquier lugar. Misty sintió que se le contraía la garganta. ¿Crees que él es? No lo sé, admitió Ash, frunciendo el ceño para sí mismo. Sin embargo, no dejaré de mirar a mi alrededor hasta que logre encontrar alguna pista sobre la situación. Le pedí a Steven y al profesor Oak que también miraran a mi alrededor. Misty frunció el ceño. Todo el asunto parecía demasiado siniestro para su gusto. No te preocupes. Veré qué puedo hacer también. Harrison también era un conocido cercano para mí. ¿Lo harías? Ash parecía agradecido. Sería fantástico si pudieras utilizar tus contactos como líder de gimnasio y todo eso. Misty asintió. Queriendo alejarse del tema claramente incómodo, decidió cambiar el contenido. ¿Hacia dónde te diriges? Lavender Town. Me habría teletransportado allí desde aquí, pero el profesor Oak me sugirió que visitara Cremini Town. ¿Ciudad Lavanda? Misty se puso un poco rígida. No me digas que todavía estás buscando capturar Pokémon Fantasma. Oh, eso no, ya lo superé. ¿Es solo que, otra larga historia? Sí. Pensado así. Misty respondió secamente. Entonces, ¿qué cambió? Me dirijo hacia esta torre de batalla. ¿Te refieres a ese gran edificio que está fuera del alcance de los líderes de gimnasios? Yo, realmente no podría decirlo. Yo mismo no sé realmente de qué se trata. Cifras. Murmuró, antes de que una idea germinara dentro de su mente. Dime Ash, ¿te importaría que te acompañara en tu viaje? Necesito visitar mi academia que está cerca de Ciudad Azafrán. Inicialmente estaba planeando teletransportarme allí, pero también sería bueno viajar contigo hasta el final. Por supuesto que te gustaría eso, zorra. Aoi pensó para sus adentros. Pero no voy a ir a Saffron. Ash regresó, frunciendo el ceño. Necesito pasar por Lavender Town, y bueno, puede que me lleve algo de tiempo allí. Sí, vete. La criatura de cabello dorado se burló mentalmente. Misty permaneció en silencio. Yo, supongo que continuaré solo desde Lavender. No debería pasar mucho tiempo. Ash se encogió de hombros. Podrías hacer eso, supongo. Entonces, ¿cuándo te vas? Ash parecía un poco avergonzado. Bueno, estaba pensando en tomarme un día libre y ver qué tiene para ofrecer la ciudad. También necesitaba visitar el Pokémart para hacer algunas compras, pero eso es la mayor parte. Misty sonrió. Por alguna razón, Aoi no pensó que le gustaría saber la razón detrás de esto. De vuelta al presente. Realmente me cuesta imaginar a Ash Ketchum tan insistente en divertirse. Declaró Cynthia. ¿Qué elegiste hacer de todos modos? Ash murmuró algo incomprensible en voz baja. Un poco más fuerte por favor. Aoi suspiró. Todos esos recuerdos tristes, y arados surfeando. Y de repente la temperatura bajó un par de grados. Algo fascinante, considerando que la persona responsable estaba a miles de kilómetros de distancia, en sí no, y no tuvo ningún efecto directo o indirecto en los patrones ambientales de Kanto. Por otra parte, tal vez era la mirada fría y mortal que Cynthia estaba emanando. Y supongo que esto fue tu propia idea. No precisamente. El inconsciente novio admitió. Me preguntó qué sentía sobre el surf y le dije que había practicado algo en el pasado. Ella insistió en hacer una ronda con su guiarados. Eso fue todo. Chica inteligente. Susurró Cynthia, con un tono peligroso en su voz. ¿Le hablaste de mí? Hice. ¿Y? Ash se encogió de hombros. Ella no pensó que fuera gran cosa. O al menos eso es lo que parecía. No entiendo cuál es el problema aquí. Cynthia y Aoi suspiraron con resignación. Cynthia Shirona. Misty odiaba ese nombre. Basta de charla. Ahora que pensaba en estar acostada sola dentro de su tienda, no pudo evitar sentirse engañada. Después de todo, ella conoció a Ash primero y se hizo amiga de él primero. Y ahora esa señorita si no llega merodeando, de la puta nada, y se lo lleva. Lo que era peor, aparentemente se habían quedado en alguna isla deshabitada durante una semana y ahora eran pareja.
A pesar de sus mejores intentos, su mente no pudo evitar volver atrás y preguntarse exactamente qué había pasado entre ellos dos. Ese puma de pelo rubio. Misty se enfureció. Ella le había preguntado a Ash por pura curiosidad de dónde había obtenido la experiencia de surfear con guiarados antes de esto, ya que, por lo que recordaba, Ash inicialmente había sido muy cauteloso con guiarados. Fue solo después de sus propios intentos y de lograr que dicha criatura se redujera a un adorable growlite que Ash había ganado cierta confianza sobre el hecho de que sí, tenía un guiarados a quien podía comandar sin temor a ser devorado vivo. Todas las esperanzas de divertirse se evaporaron instantáneamente de su mente en el momento en que escuchó sobre la nueva novia de Ash, Cynthia Shirona. Misty giró la cabeza hacia el otro lado. A pesar de que era bastante tarde en la noche, todavía podía escuchar susurros saliendo de la tienda de Ash. Sin duda, la perra estaba tratando de asegurarse de que no consiguiera a nadie mejor que ella. Y ahí están esos dos Pokémon. Dios sabe qué les pasa. Misty frunció el ceño para sí misma. Misty resopló antes de cubrirse con las mantas. Aoi sabía a ciencia cierta que a su entrenador no le gustaba la pokefilia. Fue bastante desafortunado, pero al menos lo supo muy pronto, así que no afectó tanto sus motivos. Si realmente hubiera estado metido en esas cosas, le habría resultado muy difícil alcanzar sus objetivos personales, considerando la enorme pelea de gatos que habría resultado entre ella y ese felino blanco perla que utiliza el vacío. Sin embargo, su entrenador había compartido los principios de su relación con Cynthia después de la conversación que había tenido con la chica en su segundo día de regreso a Pueblo Paleta. Bueno, al menos eso significaba que no tenía que preocuparse de que algún felino blanco perla intentara desviar la atención de su entrenador en todo momento. Pues, después de darse cuenta de que ya tenía una posible pareja, Aoi había tenido una discusión bastante exhaustiva sobre Ash y decidió llamarlo un punto muerto entre ellos. Habían decidido que compartirían el tiempo de su entrenador entre ellos y se asegurarían de que ninguna otra entidad entrometida se llevara a su entrenador. Al principio, Absol se había mostrado difícil, muy difícil. Y luego se apresuró a aceptar su propuesta cuando Aoi le informó, con su mejor impresión engreída, sobre cómo una zorra pelirroja estaba tratando de reducir significativamente su tiempo de Ash. Después de todo el episodio de montar a guiarados, seguido de tomar el sol, ¿quién sabía que algo tan hermoso existía? Había seguido a su entrenador, y a la molesta zorra, al Cerulean Pokemart. Por supuesto, toda la gente del Pokemart quedó cautivada por su belleza. Aoi sonrió ante el recuerdo. No podía evitar que su ronroneo fuera tan atractivo que llamara tanto la atención, que entre comprar comida, pociones y cosas así, y responderle a las demás personas que sí, esta beatífica criatura efectivamente le pertenecía a él, y sí. Él era su entrenador, que la molesta pelirroja fue olvidada entre la multitud. Como ella dijo, no pudo evitarlo. Pregúntale a Absol, ella lo sabría. Pensándolo bien, no sería una buena idea. Absol no era el tipo de criaturas que atraían la atención. Y Aoi realmente no quería herir los sentimientos de su aliado temporal ante la molestia. Aoi suspiró. Las cosas que tenía que hacer. Su entrenador y la molestia habían tomado caminos separados después de la noche, con Ash regresando al centro Pokémon y Misty regresando a su casa. Al día siguiente, se volvieron a encontrar y comenzaron su viaje a la ciudad de Cremini por la ruta 23. Era obvio que la molestia pelirroja simplemente quería robarle a Aoi la atención de su entrenador. ¿Por qué si no preferiría caminar cuando tenía un omnisciente funcionamiento perfecto en el gran edificio azul al que llamaban gimnasio? Ahí fue donde Absol entró en escena. Todo lo que Aoi tenía que hacer era asegurarse de que los sentimientos de Absol acerca de estar encerrada dentro de esos nefastos dispositivos se canalizaran hacia su entrenador y lo. Ash había liberado a Absol, libre de caminar junto a Aoi y él durante todo el camino. Por lo que parecía, Ash estaba tremendamente feliz de mantener alejado al felino, si eso fomentaba la hermandad y el amor entre ella y el felino. Resulta que el molesto era uno de esos ignorantes, que tenían mucha fe inquebrantable en la notoriedad de la especie Absol, y mantenían una distancia significativa de ella, lo que por extensión, significaba mantener una distancia significativa también de Ash. Por otra parte, un pequeño gruñido aquí y allá hizo maravillas con una opinión existente. Por primera vez en su vida, a Absol no le importó tanto la publicidad negativa. Habían cruzado la mayor parte de la distancia durante el día, y al llegar el atardecer, Ash había decidido montar una tienda de campaña y descansar un poco.
Fue entonces cuando Aoi tuvo la idea magistral de hacerle saber a su entrenador que al fantasma le encantaría pasar un tiempo en las sombras de la noche, en lugar de encerrarse dentro de su Pokébola. El molesto ni siquiera se había molestado en proponerle estar en la misma tienda que él después de eso. Un Gengar sonriente te hizo eso. Así fue como se encontró descansando en el regazo de su entrenador, con el fantasma y el felino que usaba el vacío saliendo a cazar todas las noches. La criatura dracónica negra dormía profundamente afuera junto a la pequeña hoguera, junto con un miembro de su especie con cabeza de roca. La situación le permitió a su entrenador tener algo de tiempo para hablar con su posible pareja, dándole a Aoi acceso a su regazo y un buen descanso. Aoi sonrió para sí misma. La máxima puntuación por un trabajo bien hecho. El día siguiente. La ciudad de Kremini era, en una sola frase, una ciudad planificada. Inicialmente había sido un conglomerado de asentamientos que residían cerca del mar y las montañas, cubiertas de bosques que bordeaban el extremo norte de Cerulean. Por supuesto, no sucedió de la noche a la mañana, pero a partir de ahora, Kremini Town era una de las principales zonas comerciales que marcaban la región de Kanto, lo suficiente como para dar a conocer su presencia a pesar de estar entre gigantes como Saffron y Cerulean en ambos extremos. Les tomó alrededor de 5 horas llegar finalmente a su destino. La torre de batalla. Dicha torre era en realidad un gran edificio rascacielos, con ambos lados revestidos con paneles de vidrio reflectante que actuaban como paredes, permitiendo una vista a los residentes, aunque manteniendo una opacidad total para los que estaban afuera. Todo lo relacionado con el edificio les gritaba caro a Ash y Misty, quienes atravesaron las puertas exteriores, después de haber verificado su identificación 2 veces. Fue entonces cuando llegó la siguiente sorpresa. $1100 $? Sí. Esa aterradora suma era lo que se necesitaba para que un entrenador hiciera uso de las instalaciones de Battle Tower. Mentalmente, Ash susurró varias palabrotas selectas dirigidas al anciano que conocía y respetaba como profesor. Samuel Oak se había olvidado convenientemente de mencionar los cargos extremadamente caros que uno tenía que pagar para, en palabras de Cynthia, que le patearan el trasero al infierno y regresaran. La extremadamente hermosa recepcionista le había descrito con calma los detalles de la torre de batalla a Ash, cosas que él debía entender y cumplir absolutamente, antes de registrarse para el uso de las facultades de la torre. Afortunadamente, había sido bastante similar a lo que Cynthia le había mencionado la noche anterior. La torre de batalla de la ciudad de Kremini tenía 7 niveles. Cada nivel tiene su propio conjunto de desafíos y su propio conjunto de reglas. No había segundas oportunidades, y una vez que un entrenador era derrotado, significaba el fin de su persecución y tendría que regresar a la planta baja. Al desafiar la torre de batalla, un entrenador podría utilizar 8 Pokémon. Teniendo en cuenta que la plantilla habitual estaba limitada a 6, significaba que el entrenador podría tener acceso a 2 más de su equipo, aunque solo fuera para el día del desafío. Todo se mencionaba en las declaraciones legales que Ash había tardado más de 1 hora en revisar y firmar. Sin embargo, dado que tener 8 Pokémon no era un problema para él, ya que su lista tenía un límite de 20, realmente no necesitaba preocuparse por los detalles de todo esto. En cambio, pasó varios minutos solo, decidiendo qué Pokémon quería elegir. No era como si fuera a hacer múltiples intentos en el futuro, por lo que necesitaba el mejor equipo posible para la empresa. Después de varios minutos, finalmente tomó una decisión y seleccionó su equipo de 8, el equipo que podría usar para luchar contra el suyo a través de los 7 niveles. Polyhero, Pidgeot, Ridon, Metagross, Magnus, Groudon, Absoluto, Gengar. Lo había pensado mucho. Aoi no era una opción, e incluso si lo fuera, solo sería debido a sus propias habilidades aprendidas por sí misma y no como resultado de ser parte del equipo de Ash. Lo mismo ocurrió también con Alakazam. Por supuesto, Shelgon era su titular, pero la anatomía de su cuerpo restringía el movimiento y no podía permitirse el lujo de tener tal desventaja en una posición tan precaria. Gyarados era poderoso, pero carecía de suficiente experiencia en batalla y conjuntos de movimientos, al menos no como los demás. Por supuesto, Trevenant y Dusclops estaban fuera de discusión. Eso dejaba 2 más, Lairon y Zuilos. Si bien ambos eran poderosos en su propio aspecto, carecían de combinaciones efectivas de conjuntos de movimientos y experiencia en batalla, la última mucho más que la primera. Una llamada rápida al rancho Ag resolvió el problema, reuniendo a Ridon, Pidgeot y Poliwhirl en menos de un par de minutos. Además, fue bueno ver a su mamá una vez más.
Ahora solo quedaba una cosa. Para registrar su equipo y comenzar su conquista. Señor Ketchum, respondió la recepcionista. Su hora de presentación son las 2 p.m. Asegúrese de llegar a tiempo. Pero ¿por qué no puedo entrar ahora? Las facultades de la torre están siendo utilizadas por otro entrenador como tú. Hasta que sea derrotado, la torre de batalla no podrá abrirse al siguiente participante. Eres el tercero en la lista del día. Bien. Ash decidió. Demasiado estropea el entusiasmo. Miró su reloj. 11:47 am, más de 2 horas antes de que eso sucediera. Ash, comentó Misty, podemos simplemente echar un vistazo a la ciudad antes de que sea el momento. De todos modos, no hay mucho que hacer aquí. Él no se movió. ¿Ceniza? Ash trató de hacer converger la infinidad de pensamientos en una conclusión definitiva. Claro, tenía 2 horas antes del evento, pero realmente no quería perder el tiempo deambulando sin rumbo por una ciudad a la que había viajado, especialmente cuando finalmente se alcanzó el objetivo de su visita. Hay algunas cosas que necesito hacer. Se volvió hacia Misty. Necesito hablar con mi equipo también. Ninguno de ellos se ha enfrentado a algo remotamente similar a esto antes. Necesito hacerles saber qué es lo que van a enfrentar. Misty lo miró fijamente por un momento. Muy bien entonces. Ella se dio la vuelta y se alejó un paso. ¿A dónde vas? Preguntó en voz baja. Misty comenzó con cuidado. Creo que debería continuar viajando a mi academia, lo mejor, contratar los servicios de un psíquico del centro Pokémon local para viajar allí. ¿Quieres? Ash se detuvo a medio camino, registrando lo que Misty acababa de decir. ¿Ya no quieres viajar? Misty parecía seriamente en conflicto. No es que no quiera. Es más bien, no importa. Probablemente te llevará el resto del día terminar tus desafíos en la torre. Y la Lavender Town está a un día de distancia. De cualquier manera, tendríamos que tomar caminos diferentes. Ash la miró fijamente, como si intentara escudriñar sus expresiones. Al no encontrar nada, dejó escapar un suspiro. No puedo convencerte de que te quedes, ¿verdad? Sí, tú puedes. Misty negó con la cabeza. No lo creo. Por si sirve de algo, nuestro viaje juntos termina aquí. Misty le dedicó una sonrisa triste. No te preocupes. Me teletransportaré a la academia. Además, tú también vendrás a Saffron, ¿verdad? Ash lo pensó. La ciudad Azafrán era famosa por sus psíquicos. La líder del gimnasio, Sabrina, era miembro de Elite Four y ella misma era una maestra psíquica. Para ser honesto, inicialmente había pensado en desafiar a Sabrina por su 7ª insignia, justo antes de intentarlo con Viridian, que probablemente estaba en la cima si se consideraba el nivel de dificultad. Su plan era reunirse con Elite Four Agatha para el tratamiento de Dusclops, antes de volar a Celadon para desafiar a Erika y sus tipos de hierba. Ahora, sin embargo, muestra cómo los buenos planes se mantienen cuando se trata de viajar. Él resopló, antes de mirar hacia Misty. Sí, estaré allí en Saffron, después de que termine con mis asuntos en Lavender Town. Se alegró de ver una brillante sonrisa reformarse en el rostro de Misty. ¡Excelente! Misty casi saltó de entusiasmo, mientras rápidamente comenzó a rebuscar en su bolso, antes de sacar lo que parecía ser una especie de tarjeta de identificación. Quédate con esto, se lo entregó. Cuando estés en Saffron, ven a buscar la academia y muestra esta tarjeta en la puerta. Alguien debería ayudarte a encontrarme allí. Impresionante. Ash respondió con entusiasmo. Lo haré. Misty parpadeó mientras sus ojos brillaban. Hasta entonces, Ash. Te esperaré allí. Dicho esto, se dio la vuelta. Sí, pero ¿qué pasa con tú? El resto de sus palabras se quedaron sin decir, mientras Ash miraba fijamente la figura de Misty Waterflower que se alejaba, saliendo corriendo de la torre de batalla. No importa. Él sonrió. Entonces te veré más tarde, Misty. 9. Aoichi rió a su lado. Ash suspiró y se volvió hacia su compañero. ¿Realmente necesitabas asustarla así? Ella era una amiga, ya sabes. 9. No tengo ni idea de lo que estás hablando. Ash puso los ojos en blanco. Por supuesto que no. Volvió a mirar la recepción. 2 horas. Tuvo 2 horas para discutir muchas cosas con su equipo. Y después de eso, se enfrentaría a algo que le revelaría su verdadero valor. Y al resto del mundo. Sus ojos brillaron. Vamos, Aoi. Hay muchas cosas que tenemos que hacer. Fin del cap.